este siguiente ejercicio vamos a seguir trabajando con lo que es nuestro análisis de datos en cuanto a lo que son nuestras tendencias centrales y nuestros marcadores de dispersión. Vamos a ver qué caracteriza un conjunto de datos en cuanto a estas dos métricas. Entonces aquí tenemos lo siguiente. Tenemos que cierta aleación requerida para producir un motor de alto rendimiento requiere 2550 gramos de puro titanio con una tolerancia de más o menos 50 gramos. Entonces tenemos que si en el laboratorio una muestra, aquí bien importante, aquí ya nos están diciendo que no se está tomando toda la producción, estamos hablando de una muestra. De 40 aleaciones fueron seleccionados de 3 diferentes fábricas como se muestra en las siguientes tablas. Entonces nuevamente tenemos 3 bases de datos para una fábrica A, una fábrica B y una fábrica C y nos pide primero sus métricas de tendencia central. Las métricas de tendencia central, recuerden, son el promedio, la mediana y la moda. Entonces vamos a tener 3 incisos para la fábrica A, 3 para la fábrica B y 3 resultados para la fábrica C. Primero recuerden que va a ser el promedio, después la mediana y después la moda. Por último, nuevamente también nos pregunta la desviación estándar de las 3 fábricas. Vamos a tener que hacer el procesamiento y vamos a resolver de la siguiente forma. Entonces nuevamente vamos a obedecer nuestros datos a nuestro programa de hoja de cálculo y vamos a proceder con estos datos que, recuerden, viene de una muestra. Entonces vamos a las tablas. Entonces pues aquí ya tengo mis 3 bases de datos de la fábrica A, la fábrica B y la fábrica C, de las cantidades de la aleación que nos está haciendo referencia a este ejercicio. Entonces recuerden que nos pide calcular por el inciso A primero unidades o métricas de tendencia central, lo que es mi promedio, mi mediana y la moda. Para el promedio no necesito hacerle ningún procesamiento de datos, recuerden que estos datos están en bruto, pero para poder resolverlo más rápido los segundos incisos, lo voy a acomodar de una vez mi base de datos en orden ascendente. Recuerden que esto es primero procesamiento de datos, entonces voy a acomodarlo todo primero. Aquí vamos a ponerlo en forma ascendente, este ya es el proveedor A. Después voy a hacer lo mismo para el proveedor B, la fábrica B. Aquí ya la tenemos acomodado en orden ascendente el proveedor B, y el proveedor C nuevamente lo voy a acomodar también en orden ascendente. También ya está todo esto de esta manera. Entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a calcular ahora sí el promedio. Voy a ponerlo aquí nada más para indicar qué es lo que estoy haciendo. Aquí voy a poner el promedio. Después voy a poner aquí el parámetro que sigue, que es la mediana. Y por último la moda. Entonces estos van a ser mis 3 elementos. Lo voy a copiar para ir poniendo orden en mis datos. Aquí esto no es necesario que ustedes hagan esta nomenclatura. Yo aquí lo estoy haciendo para poder tener un poco ya de orden. Para las funciones y para todo nuestro procesamiento de datos, pues no va a importar que nosotros tengamos esta parte. Recuerden que pues average es otra palabra que se puede utilizar para poner lo que es el promedio, que es mean en inglés. Entonces pues es el promedio o media, que es otra forma de decirlo. Entonces voy a poner el resultado de este lado. Voy a calcular entonces aquí mi promedio. Esto va a ser igual, aquí ya lo tengo, average, el promedio o mean. Lo voy a poner de esta manera, voy a hacerlo así. Entonces, como son 40 datos, aquí en nuestra base de datos lo voy a poner de esta forma, desde A1 hasta A40. Entonces aquí ya tenemos nuestra primer métrica, que es este dato. Aquí nada más para tener un poco de similitud con nuestro sistema, lo voy a dejar nada más con un par de decimales de esta manera. Lo ideal sería dejarlo con un solo entero, pero bueno, ya depende de la precisión que se quiera manejar. Después lo que sigue es trabajar con la mediana. La mediana en este caso, recuerden que como tenemos un número par de elementos, tenemos 40. Entonces vamos a escoger los 20 primeros y los 20 últimos. Voy a ponerlo de esta forma. Voy a poner el texto, por ejemplo voy a ponerlo así de este color. Esos son los primeros 20 elementos.
Y luego los otros 20 elementos los voy a seleccionar, les voy a poner de otro color. No es necesario que lo pongan de esta forma, lo voy a poner así nada más para indicar que es mitad y mitad. Si se dan cuenta, aquí ahora nuestro sistema está partido en estos dos valores. Entonces tengo que tomar el promedio de estos dos valores que acabo de seleccionar, del último en rojo y el primero en azul, porque aquí nuestra medida es impar. Entonces voy a poner es par, perdón. Entonces tenemos aquí voy a poner el promedio de esta forma. Entonces esto va a ser igual el promedio de estos dos valores. Entonces voy a seleccionar este valor y el otro valor. Entonces tenemos los dos valores que parten este sistema. Entonces aquí lo voy a poner que me lo despliegue con un par de decimales nada más para tener la precisión de esta forma. Entonces esa va a ser nuestra mediana. Y por último vamos a ver cuál va a ser la moda. Recuerden que la moda es el valor que se repite de mayor número de veces en nuestra secuencia de datos. Si se fijan, aquí el único valor que se repite en varias ocasiones es este que tenemos aquí. Se repite varias veces, se repite 10 veces de hecho. Los demás valores a lo mejor, bueno, por ejemplo se repite solo 2 veces, pero el valor que más ocurre en nuestro conjunto de datos son todos estos que tenemos acá. Entonces este valor que tenemos aquí vamos a denominarlo como nuestra moda. Entonces vamos a ponerlo de esta forma. Aquí lo voy a pegar y ya tenemos la respuesta a mis tres primeros incisos. Recuerden que aquí el ejercicio nos pregunta las tres unidades de tendencia central para la primera fábrica, que son estas. Este sería el primer resultado, segundo y tercero. Recuerden que esto vamos a tener 9 resultados porque van a ser 3, 3 y 3. Entonces tienen que verlo en esta manera. El primero fue el promedio, después fue la mediana y por último fue la moda. Entonces eso fue de nuestra fábrica A. Vamos a ver la fábrica B. Nuevamente para la fábrica B, recuerden que posteriormente a todo esto pues vamos a ver nuestras unidades de tendencia de dispersión. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a tomar nuevamente el promedio ahora de nuestra base de datos en nuestro proveedor B. Aquí recuerden voy a tomarlo de esta forma, no nos voy a seleccionar algunos y pues recuerden que aquí nos lo pide hasta la celda 40 porque son 40 muestras. Entonces ya tenemos aquí nuestro primer resultado. Voy a ponerlo con esta nomenclatura y lo voy a poner nada más con 2 decimales, así nada más. Después para la mediana, pues recuerden que van a ser 20 valores y 20 valores, entonces son estos dos. Si se toman en cuenta, recuerden que pues puede seleccionar los primeros 20 y los siguientes 20. Entonces estos dos valores son los que me parten mi valor mitad y mitad. Son iguales, entonces el promedio de 2406 y 2406 pues sigue siendo 2406. Lo podemos ver de esta forma. Entonces aquí la mediana va a ser este valor. Aquí lo puedo poner de esta forma. Lo voy a dejar así. Ya lo pegamos y ya esa es nuestra mediana. Por último, fíjense que también en este caso aquí vemos que este valor se repite bastantes veces, se repite 13 veces comparado con el resto de nuestra información que se repite por mucho un par de veces. Entonces este valor también lo vamos a tomar como nuestro valor para la moda. Entonces estos son los siguientes 3 resultados. Recuerden que estos son los resultados 4, 5 y 6 de 9 posibles. Entonces esto fue lo que resultó de la fábrica B. Ahora vamos a continuar con este ejercicio y vamos a ver por último las tendencias de unidad central para nuestra fábrica C. Finalmente repetimos lo mismo para nuestra fábrica C. Vamos a tomar aquí nuestro promedio. Entonces el promedio, recuerden que aquí ya había acomodado previamente nuestra información. Entonces aquí ya lo tengo, vamos a ponerlo hasta la celda A40. Esto es lo que tenemos en este caso. Y vamos a ponerlo con un par de decimales nada más. Así lo vamos a dejar.
La mediana, recuerden que es el valor 20 y 21 de estas celdas. Recuerden que en este caso fue porque nuestro número de valores es par. Entonces aquí la mediana, el valor que va a partir nuestra secuencia de datos en dos, vamos a tenerlo de esta forma. Va a ser el promedio de los dos que están en medio. Entonces va a ser el promedio de nuestro valor 20 y nuestro valor 21. Entonces lo voy a arrastrar de esta forma y ya tenemos aquí el promedio. Entonces voy a ponerlo aquí con 2 decimales nada más. Y por último, la moda, tenemos que ver qué valor es el que se repite más veces. Si se fijan, es este de aquí. Este valor que tenemos aquí se repite varias veces, se repite 7 veces en este caso. Entonces aquí la moda para este caso tenemos que es igual a este valor que acabamos de ver acá. Entonces aquí lo voy a poner, voy a copiarlo y acá lo voy a pegar. Entonces ya lo tenemos de esta forma. Entonces aquí tenemos nuestras 3 unidades de tendencia central para el último proveedor. Recuerden entonces que va a ser el resultado 7, 8 y 9 respectivamente, el promedio, la mediana y la moda. Entonces esos son nuestros 3 valores que podemos reportar en cuanto a tendencia central para cada proveedor. Ahora lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a responder el último inciso que me pregunta por la desviación estándar de los 3. Entonces vamos a trabajar con esta base de datos para calcular la desviación estándar. Vamos ahora a calcular la desviación estándar para las 3 fábricas que hemos considerado hasta este punto. Y pues bueno, vamos a aplicar nuestras fórmulas. Recuerden que tenemos 2. Como el problema nos hace bien claro que se está refiriendo nuestra base de datos de 40 muestras, entonces vamos a tomar la primer fórmula, esta que vemos acá. Si hubiéramos tomado la producción completa, entonces usaríamos la segunda fórmula. Recuerden que es una diferencia muy pequeña, pero bueno, hay veces que es importante señalar qué es lo que estamos haciendo. Entonces primero recuerden que vamos a hacer la diferencia entre mis datos y mi promedio. Entonces vamos a poner aquí, esto va a ser igual a mi dato que tenemos aquí, menos el promedio. El promedio es el que tenemos aquí en la parte central de 2344. Voy a ponerlo con decimales, 44. Vamos a ponerle punto 23. Entonces ya tenemos aquí nuestro diferencia. Y ahora lo que vamos a hacer es que voy a autocompletar nuevamente para todos mis valores. Y ya tenemos ahora nuestras diferencias. Ahora lo que voy a hacer es que voy a sacar el cuadrado, voy a elevarlo. Recuerden que eso es lo que sigue. Ya tenemos las restas, ahora las voy a elevar al cuadrado. Y tenemos entonces lo siguiente. Vamos a tener esta celda y la vamos a elevar al cuadrado. Recuerden que esa es la simbología para elevar al cuadrado. Tenemos entonces ya esto. Voy a autocompletar nuevamente. Aquí ya lo tenemos. Y ahora lo que voy a hacer es que sigue la suma. Entonces ahora sí, vamos a hacer la suma. Esto es igual a la suma de todos estos valores. Voy a poner desde A1, perdón, C1. Y pues esto lo voy a detener hasta C40. Entonces lo vamos a poner de esta forma hasta C40. Entonces ya está toda nuestra sumatoria de esta manera. Después la fórmula lo que dice es que voy a dividir este valor entre n-1. Recuerden, n es el número de datos, menos 1 porque estamos hablando de una muestra. Entonces tenemos que voy a dividir, en lugar de 40 datos, voy a dividir entre 39. Entonces hacemos esto y ya tenemos nuestra división. Y por último vamos a hacer la raíz cuadrada. Recuerden que ya es el último paso que menciona esta fórmula. Entonces aquí vamos a poner que esto es igual a SQRT, esto es raíz cuadrada de este valor que tenemos aquí. Y ya tenemos entonces nuestra desviación estándar. Es necesario nada más dejarlo con un par de decimales si así lo queremos conveniente. Entonces esta es la desviación estándar para la primer fábrica que tenemos en este ejercicio. Vamos a ver ahora el caso B. Vamos a hacerlo ya todo de esta forma. Vamos a poner entonces aquí ya la fórmula. Recuerden que es igual a este valor menos el promedio. Recuerden, aquí en este caso el promedio es el que tenemos aquí en la parte central. Es de 2411.43.43.
Entonces ya tenemos esta primera diferencia. Vamos a autocompletar para nuestros 40 valores. Vamos a ponerle autocompletar. Estos valores luego los voy a elevar al cuadrado. Voy a poner esto de esta manera, esto igual a este valor. Voy a ponerlo de esta forma, elevado al cuadrado. Entonces ya está. Después voy a autocompletar para generar todos los cuadrados de esta secuencia. Autocompletamos y ya tenemos todos los cuadrados. Después voy a hacer la suma de todo esto. Vamos a poner que esto es igual a la suma de todos estos valores. Voy a poner desde aquí hasta 40. Voy a ponerlo de esta forma. Aquí ya no me lo completo con un 0. Ya tenemos hasta C40. Ya tenemos aquí toda la suma. Después, ahora voy a dividir entre n-1. Entonces vamos a poner este valor dividido entre n-1, quedamos que era 39. Entonces esto ya está de esta forma. Y por último voy a sacar la raíz cuadrada de este último valor. Entonces esto va a ser igual a SQRT. Tenemos esto de este valor. Y concluimos. Ahora la desviación estándar es un poco menor, 142.83 por ejemplo. Lo voy a dejar con dos decimales. Por último vamos a hacer la desviación estándar de la última fábrica. Y vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento. Vamos a tomar primero la diferencia, es este valor, menos nuestro promedio que es de 2302. Tenemos 2302.43. Entonces ese fue nuestro promedio. Voy a autocompletar nuevamente de la misma forma que lo hicimos anteriormente. Autocompleto. Tenemos ya después, a continuación, vamos a elevar al cuadrado, es este elemento, elevado al cuadrado, de esta forma. Y pues bueno, vamos a autocompletar todas las celdas de esta forma. Recuerden que para otros programas se puede tener un poco diferente la forma para autocompletar, pero bueno, ya ustedes lo deciden cómo trabajarlo. Recuerden, este programa lo tienen todos cargado en el correo. Entonces esta es la suma, recuerden, es la paquetería que tenemos de Google. Esto es gratuito para cualquier usuario. Entonces vamos a poner desde C1 hasta C40 nuevamente. Esa es la suma ya de todos nuestros elementos. Luego sigue hacer la división. Esto es igual a este elemento dividido entre 39. 39 porque es solamente una muestra. Para terminar aquí ya vamos a hacer la raíz cuadrada SQRT de este valor y concluimos. Entonces tenemos ahora estas tres desviaciones estándar. Tenemos que para la fábrica C la desviación estándar fue de 241, para la fábrica B tenemos que fue de 142 y para la fábrica 1 fue de 212. Como nos dimos cuenta, la desviación estándar más baja fue la de la fábrica B comparado contra el resto de nuestros datos. La fábrica C fue la que presentó una desviación estándar más grande y podemos verlo de esta forma. Son entonces nuestras métricas que podemos ver en este sentido. Entonces para el inciso B ya tenemos nuestras desviaciones estándar. Con esto vamos a concluir entonces el día de hoy. Recuerden que nada más es cuestión de aplicar las diferencias entre la metodología para trabajar con una muestra y la metodología para trabajar con la población completa. Hay una pequeña diferencia en cuanto a las fórmulas, pero en esencia es la misma metodología. Para trabajar con unidades de tendencia central, recuerden que para lo que es la mediana y para la moda, tenemos que acomodar nuestros datos en orden ascendente de forma preferente. Lo podemos hacer de forma inversa, es decir, de mayor a menor, pero lo más común es acomodar nuestra base de datos de menor a mayor. Eso es lo que se recomienda. En este caso nuestra base de datos era un número par, por eso pues bueno, la métrica de la mediana tenía que ver con el promedio de los dos datos centrales, en lugar de, como lo hicimos en el caso anterior, de solamente el caso central, porque era un caso impar en el caso anterior. Entonces tengan en cuenta todo este tipo de diferencias en cuanto a nuestras bases de datos. Este fue otro ejemplo para este análisis de tendencia central y de unidades de dispersión. Con esto terminamos hoy.